¿Cómo están, queridos alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación? En nuestra cátedra de Lengua Española les presento la unidad de hoy, que nuevamente volvemos a la ortografía, pero en un capítulo nuevo que es el uso correcto de consonantes. Como verán ustedes que la ortografía, y ustedes ya saben, es arte y sistema de escribir cada palabra como es su ser y de colocar cada letra en su sitio. Por eso que hoy nos vamos a preguntar qué se escribe con S, con C, con Z, con la G, con la J y otras consonantes que presentan generalmente dificultades en el momento de escribir. Veamos acá. La primera consonante que vamos a estudiar y vamos eligiendo solamente las reglas más resaltantes. No significa que sean las únicas, solamente que queda a cargo de ustedes para que investiguen más. Acá vamos a mirar las principales y después ustedes con su investigación bibliográfica van a ir ampliando porque son reglas ya conocidas durante el desarrollo de las clases en todas las etapas escolares. La B larga, que cuando se usa con las palabras que empiezan por bu, bur y bus. Qué bueno es, me gustan las burbujas, no busques más. También se usa después de la M y en las combinaciones BR y BL. No existe palabra en castellano que lleva BR con B corta, ¿entienden? Ni BL, solamente con B larga. Y luego de la M, cambio, pueblo, cobrizo. Verbos acabados también en ver y brir, excepto, ahí sí tiene su excepción, hervir, servir y vivir, que va con B corta. Pero, por ejemplo, abrir, beber, que son verbos que terminan en ver y brir, van con B larga. Y también el pretérito imperfecto del indicativo de ir, que es iba. Y los verbos terminados en ar. El pretérito imperfecto termina en aba o en ia. Por ejemplo, me miraba, ellos iban al parque, con B larga. Ahora tenemos el uso de la B corta. Las reglas principales son estas tres. La primera, después de la letra D y la letra N, se escribe siempre con B corta. Adverbio invierno. Acabamos de decir que la B larga se usa después de la M, pero después de la N y la D de dedo se escribe con B corta. Regla número 2, se escriben con B los pretéritos indefinidos e imperfectos y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, tener, andar y sus compuestos. Por ejemplo, tuve, estuve, estuviera. Y la regla número 3, las palabras que comienzan con nap, con B corta, nop y pop, se escriben con B corta. Nave, noviembre, navegación. Ahora vamos al uso de la tercera consonante, que suele presentar dificultades porque se confunde por su sonido, porque la fonética de la C en castellano es la misma que la S y que la Z. Se escriben con C los diminutivos cito, esito, esillo, si es que proceden sin S final, de palabras que no tienen S final. Pez termina con Z, entonces pececito, su diminutivo, voy a decirlo con C. Dulce, dulcecito. Pie, piececito. Flor, florecita. Mamá, mamacita. También con C los sufijos sida, sido, sidio, sufijos que ya habíamos visto nosotros, que son los homicida, parricida. Estos sufijos con sida, con C, que se escribe con C, significa muerte. Entonces, parricida es el que produce la muerte de su padre, homicida de otra persona. De ahí que vemos, por ejemplo, filicida al hijo. Esa insecticida, si yo digo, es matar insectos, pero terminan con el sufijo sida, pero escrito con C. Después tenemos amanecido, aparecida, establecido, genocidio. Y la tercera regla, las palabras terminadas en cimiento, agradecimiento, padecimiento, establecimiento, etc. La C también va en estas palabras que terminan en ansio, ansia, encio, encia, uncio, uncia, sia,
Casiociar, verbos pronunciar, desahuciar, en verbos que terminan en ser, isir, surcir, reducir, en sion y sion con 2C. Acá vemos los ejemplos: sustancia, paciencia, superficie, discreción, extracción. Son algunos. Ahora el uso de la S, que igual que vimos las reglas de la C, en este caso se escriben con S las palabras terminadas en los superlativos ísimo, ísima. Nosotros ya conocemos los superlativos porque vimos en el capítulo referente a los grados del adjetivo. Por ejemplo, bellísima, lindísimo, feísima. Cuando es superlativo siempre va con S. Y también las palabras terminadas en oso, osa, bondadoso, sabrosa, perezosa. Y las palabras terminadas en ismo, espiritismo, oscurantismo, atletismo. Y algunas palabras que terminan también con S son estas, que las que tienen terminación sion, oso, osa, erso, ersa, erce, se, ismo, ista, son varios. Y en el último cuadro del color naranja, esa, eso, isa, iso, cis, isco, isca, usco, parduzco, negruzco, ventisca, son palabras que se escriben con S. Vamos a la Z. La Z tiene varios usos. Por ejemplo, las terminaciones asgo de algunos sustantivos, pero hay una excepción, rasgo, que es el aspecto de algo. Ejemplo, de hallar es hallazgo, noviazgo, liderazgo. Los verbos terminados en izar, por ejemplo, aterrizar, canalizar, sintetizar. Pero ¿cuáles son sus excepciones? Alisar, avisar, divisar, decomisar y otros. Las terminaciones aso, que es como sinónimo de golpe o aumento, y las terminaciones iso, suela y suelo. Carrazo, escobazo, que son aumentativos. Enfermizo es una condición, primerizo también. Y luego zarzuela, orzuelo. Si yo digo mujerzuela, por ejemplo, es un despectivo o despreciativo y se escribe con Z. Las terminaciones ansa de los sustantivos abstractos derivados de verbos, es de adivinar, adivinanza, andar, andanza, matar, matanza, tardar, tardanza, que también se escribe con Z. Luego tenemos lo que se llama verbalizador izar, que es con Z. ¿Qué ocurre con esta regla? Que aquellos infinitivos que terminan con Z, al verbalizar, es decir, al convertir en verbo, yo cambio la Z por la C. Si yo digo aterrizar, aterricé es con C. Analizar con Z, analicé es con C. Suavizar, suavicé. Y otros ejemplos que quiero que se fijen bien porque es muy importante y están resaltados aquí con otro color. Vamos a la H. Si bien la H, como solemos decir, es muda porque no se pronuncia, no representa ningún sonido, existen excepciones, ¿verdad? El dígrafo, ¿qué es el dígrafo? Dos letras juntas, que es la CH, y también en algunas palabras extranjeras. En el caso de la palabra hámster, por ejemplo, como viene pronunciado así porque proviene del alemán, respetamos esa pronunciación cuando es palabra extranjera. Pero en español no tiene sonido, ni como H intermedia, ni como H inicial, a no ser que esté con la C, que a ella llamamos che. Se escribe H al inicio de palabras que comienzan con diptongo, si la primera vocal es I o es U. Hielo, hueco, porque hay que cuidar mucho. En nuestro idioma no existe palabras que empiecen con diptongo sin la protección de la H en carácter de consonante. Y también se escriben H al inicio de palabras que empiezan con los sonidos I, de, ere, hiper, hipo. Hidroeléctrica, hiperactivo, que ya está ahí como prefijo, hipódromo. ¿Qué pasa? También en esta última regla que tenemos que fijarnos muy bien. Cuando entre dos sílabas de una palabra, la primera termina con consonante y la segunda empieza en vocal, se escribe con H. Por ejemplo, honra, que Enrique, si yo digo, cuando está entre una vocal y una consonante, no precisa. Pero si digo adhesión, sí va la H después de la D.
Veamos acá otras dos consonantes que son las últimas que también presentan dificultades en la escritura, que es la G y la J. Fijémonos primero en el cuadro sinóptico de la G. La G se usa en palabras que empiezan por geo, gen, ges, im. Si yo digo geo, que significa tierra, geografía, geología, gem, genética, gente, excepto, ven ahí, jengibre, que empieza con J. Después tengo im, que es excepto, injerto. Por ejemplo, yo puedo decir ingestión, ingeniero, todo con G. Eso es al iniciar. Y al terminar, cuando uso G, en las palabras que terminan en ger, ¿verdad? Recoger, proteger, excepto mujer y tejer. Palabras que terminan en gir, mugir, dirigir, excepto crujir, que es de crujiente, que vamos a recordar que es con J. Higerar, proligerar, gio, refugio, gia, geología, antropología, gion, región, religión, gional, regional, son palabras que terminan con ese sonido y por lo tanto se escriben con la G. No hay que olvidar que la G tiene sonido de J cuando no se escribe con la U, pero si voy a escribir seguida la U de la G, entonces tiene sonido suave de G, como guerra, ¿entienden? Y si suena la U es agüero, en ese caso se pronuncia. Pero si lleva directamente la E y la I, tiene sonido de la J. Veamos acá el cuadro sinóptico del uso de la J. En palabras que empiezan por aje, eje, excepto agenda, que es la única excepción, que es la que se escribe con G. Pero si yo digo, por ejemplo, ajenjo, ejecutivo, se escribe con J. En los verbos acabados en gear y sus formas, por ejemplo, canjear, canjeo, canjeamos, por supuesto, todo va ahí con J. Y en las palabras terminadas en aje, paisaje, eje, si yo digo hereje, excepto protege, que viene proteger, que se escribe con G. Jero, extranjero, se escribe con J, excepto ligero. Jera y jería, mensajería, esos son sonidos ya fuertes con la J. Y acá repetimos, las formas verbales con sonido de J, cuyo infinitivo no tiene ni G ni J. Ejemplo, decir, yo voy a decir dije, y ahí uso la J. Muy bien, ¿por qué presento este cuadro de la confusión entre la S y la X? Porque acá este cuadro tiene que ver con ¿cuál? Con una de nuestras lecciones que hablábamos de los parónimos. Y habíamos visto homónimos, homófonos, que son palabras que suenan igual, pero tienen alguna pequeña diferencia en su ortografía y el concepto totalmente distinto. Por ejemplo, espiar con S, observar con disimulo, pero expiar con el sonido de la X es borrar las culpas, pagar las culpas. Expirar es expeler el aire aspirado, exhalar un olor, ¿verdad? Pero expirar con X es morir. Climas, que es plural de clima, y clímax, que es culminación de algo. Estático con S, inmóvil, inmutable, relativo a la estática. Y extático con X es que está en éxtasis, que es un estado así de belleza, de somnolencia, de fantasía prácticamente. Por eso hay que definir bien el sonido, porque hay una pequeña diferencia ortográfica y de sonido en estos parónimos que tienen significados distintos. También tenemos las homófonas, que homo es igual y fona es sonido. Suenan exactamente igual, pero algunas se escriben con B corta y B larga y el significado distinto. Varón con B larga es título de nobleza, varón con B corta, sexo masculino. Bienes con B larga de propiedad, de los bienes de mi abuelo. Y bienes con B corta del verbo venir, acá ven los ejemplos. Bote con B larga, bote con B corta, ven, bello y bello, cabe, cabe, revelar, revelar. ¿Por qué? Porque la pronunciación es sumamente parecida, solamente hay una diferencia de letra en la ortografía, pero el significado es distinto.
La misma situación se presenta con las palabras homófonas, que algunas van con G y otras con J. Estas sí no tienen ninguna diferencia de sonido, pero sí con la letra en la ortografía entre la G y la J y el significado diferente. Ingerir es con G, de comer algo, de ver algo. Ingerir con J, introducir una cosa en otra. Entremeterse es injerto, el injerto de rosa. Injerencia. Gira con G, del verbo girar. Hicimos una gira, también significa excursión. Y gira con J es merienda campestre o un trozo de tela. Un jirón de tela, decimos, ¿verdad? Es con J. Agito, del verbo agitar. Yo agito el medicamento antes de usar. Agitar. Y agito con J es diminutivo de ajo. Vegete, que se pronuncia igualito que la G y la J. Si es con G, es del verbo vegetar, usado también para las plantas, pero para las personas, es vivir con una vida comparable al de las plantas. Y vejete con J es de viejo, generalmente en un sentido despectivo, peyorativo, cuando se hace el ridículo. Y por último tenemos los homófonos también con G, J y H y sin H. Esto de con G y J ya explicamos en la diapositiva anterior, pero sí me interesa esto con H y sin H para que vean ustedes que también ya vimos e hicimos ejercicios sobre estas palabras. A del verbo haber y A sin H es preposición. Habría con H del verbo haber, pero sin H es de abrir. Y así sucesivamente. Haré, arte con H, arte sin H, que ya hicieron ustedes los ejercicios sobre esto, pero nunca está de más recordar. Este contenido, esta unidad, el segundo capítulo de la ortografía que estamos viendo ahora, es muy interesante porque luego vamos a ir completando los ejercicios referentes a esto. Gracias. Aprendan, verifiquen, retroalimenten su aprendizaje para resolver el ejercitario.